Muchas gracias, bienvenido a Exitosa. Dígame ¿usted cree que estas dos medidas que tienen que ver con los extranjeros va a dar resultado, expulsar a los extranjeros después de cumplir las penas cuando se trata de delitos de sicariato, violación sexual, secuestro, trata, entre otros delitos graves? Mire, debo decirle con toda franqueza que la ley, el decreto legislativo 1350 del 2017, en el artículo 58, literal H, ya está contemplada esa medida. O sea, no es ninguna novedad, me parece que es reiterativa. Es decir, cualquier extranjero de cualquier nacionalidad que haya sido condenado por un tribunal peruano y cumple su condena, es inmediatamente expulsado del país según la norma de migraciones. Eso ya está contemplado. Entonces, inclusive, lo que han aprobado en el Consejo de Ministros es más restrictiva aún que la norma general, que es la que le acabo de mencionar. Entonces, en la práctica, yo diría que tiene mucho más sentido mantener el decreto legislativo 1350 en el artículo que he mencionado, porque inclusive también a los extranjeros que hayan cometido hurto agravado o robo, que no está en esta disposición que ha sacado ayer el Premier, de acuerdo a esta ley 1350, también deben ser expulsados. Es decir, cualquier delito que haya significado una condena para un extranjero de cualquier nacionalidad, de acuerdo a esta norma, tiene que ser expulsado del país. Y la expulsión significa e implica, nuevamente, con la ley de migraciones vigente desde el 2017, que ese extranjero no puede reingresar al país durante 15 años y previo pago de una multa. Entonces, me sorprende que el Consejo de Ministros no haya contemplado que ya existe la norma que garantiza y exige la expulsión de un extranjero que haya sido condenado. Entonces, ¿qué es lo que tratan aquí? De mirarnos la cara de tontos. Esto ya existe, además es más gravosa, además ya está contemplado que no puedan regresar durante 15 años, hay multa, hay más delitos. ¿Qué se trata de hacer? ¿Nos quieren ver la cara de tontos? Ahí hay juristas, está el ministro de Justicia, debe conocer perfectamente la legislatura. Entonces, ¿qué? Fuegos artificiales, nada más. Me sorprende que el ministro del Interior no lo haya dado a conocer. Migraciones depende del Ministerio del Interior Y lo y debe la ley de saber. migraciones lo debe saber, ¿no? Él además ha sido ministro también a fines del año 2017. En los últimos días del 2017 y en los primeros meses del 2018 él fue ministro del Interior, Vicente Romero. Entonces debe conocer que esta ley existe y es más, un hecho frecuente que suele ocurrir en los consejos de ministros son precisamente también las expulsiones de extranjeros. Se discute en los consejos de ministros. Por ejemplo, esto a mí me sorprende que el premier Otárola salga con un anuncio que es, diría, lo que se catalogaría como un refrito, es decir, una norma que ya existe, que inclusive es más extensa que la que ha dispuesto el gobierno el día de ayer. Y encima Lo está único que me encuentro, aminorando, ¿no? La está haciendo menos grave, la está ablandando. la está ablandando porque la norma de que implica la expulsión de extranjeros que hayan cumplido condena no discrimina en el tipo de delito. Insisto, puede ser estafa, por ejemplo. Ya cumplió condena, tiene que ser expulsado del país. Un delito informático tiene que ser expulsado del país. ¿No? Violencia doméstica y es condenado, tiene que ser expulsado del país. Está en la norma. Y no solamente por delitos graves. Eso es punto número uno. Y punto número dos, lo que sí es una novedad, y me parece bien, porque también creo que hay cosas positivas en lo que se ha dispuesto, es la extensión del plazo de 4 horas a 12 horas para constatar la identidad del extranjero, que es a quien se le pide que muestre su documento de identidad. Entonces, si es que se requiere de más tiempo, 4 horas es muy poco, cuando un extranjero es detenido para verificar si es que no está siendo solicitado en Interpol o si no tiene algún tipo de sentencia en otra parte. Entonces, 12 horas es un plazo igual es corto,
Es pero corto, lo han sí. extendido, sí, pero antes era 4, entonces lo han pasado a 12 horas, ¿no? Eso sí es positivo. Y si no se le encuentra en esas 12 horas una Es identidad, liberado, es liberado, muy bien. Y si no se le encuentra liberado. pues en el Interpol y todo esto, es liberado. Pero a partir de noviembre, si es que es indocumentado y no se le encuentra, igual va a tener que ser, no se le permite ingresar al país, ¿no? Claro, claro, mire, o sea, hay dos formas que están dispuestas en la ley de migraciones. Una se llama salida obligatoria y otra es expulsión. La salida obligatoria es cuando migraciones determina que una persona ingresó de manera irregular y dependiendo de su condición y situación se le da un plazo para que obligatoriamente deje el país. Si en ese plazo el extranjero no deja el país, entonces cae en una causal de expulsión. La misma, como la que leí en el literal H, que es aquello que ha cumplido condena, el extranjero que, por ejemplo, presenta documentación falsa, es también, tiene que ser expulsado del país y no puede reingresar por 15 años. ¿No? La persona que reincide en, 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 no cumplir con la salida obligatoria también es expulsada del país una vez que ha sido dispuesta o capturada con ese propósito, para su expulsión. ¿No? Le tengo que Entonces, hay hacer, una serie de... Le tengo que hacer una pregunta, pero me de gana el tiempo. Nos vamos al corte y regresamos con usted, por favor. Al aire, ¿es un problema de aquí o es un problema de el señor Valdés? bueno, a ver, no sé si me escuchan. ¿Me escucha? Ahora sí, No, parece que el problema está... ¿Ahora sí? ahora lo escuchamos, sí. Ya, Gracias. perfecto. Te estaba comentando que hay normas, obviamente, y hay temas que tienen que verse a nivel de las cancillerías de ambos países, ¿no? De Venezuela y Perú. Cuando se ha impedido el ingreso de expulsados, es porque no se había cumplido precisamente con las normas migratorias peruanas. Es decir, lo que está prohibido son las expulsiones masivas, como aquella que se quiso hacer, por ejemplo, de detenidos en fiestas que se había realizado, por decir, en Punta Hermosa. Entonces, no se puede, o sea, hay también pasos que cumplir. Entonces, las normas migratorias peruanas y las normas también migratorias venezolanas tienen que coinciden en muchos de los puntos y tiene que existir un nivel de comunicación y canales abiertos de coordinación para poder abrir lo que usted llama el aire, el espacio aéreo venezolano para permitir que ingrese el avión que tienen a las personas que han incurrido en causales de expulsión y que tienen a su vez un dictamen de la Superintendencia de Migraciones que califica la expulsión y las causales de esa expulsión de ese nacional venezolano. Entonces, eso hay un trámite que tiene que seguirse. Si no se sigue, entonces el gobierno venezolano estaría a su vez también incumpliendo normas internacionales al permitir el ingreso de nacionales suyos expulsados de manera irregular de un país. Muy bien, entonces a cumplir las reglas para que no se incumplan pues estas mismas. También lo que se ha dicho es que se va a sancionar a las personas que ayuden a ingresar irregularmente a los indocumentados, venezolanos, colombianos, extranjeros, a los ciudadanos de otras partes del mundo, a nuestro país. Esto, ¿usted cree que va a bajar un poco la incidencia de la migración o es que en realidad no son los peruanos los que están ayudando, sino de todo tipo de nacionalidad? Para eso habría que leer la norma que todavía no ha sido publicada en el peruano, porque quizá lo novedoso no lo explicó el Premier, sino el ministro de Justicia. El ministro de Justicia lo que dijo en la conferencia de prensa es que quien reingresa al país luego de ser expulsado estaría cometiendo un delito y sería sujeto de prisión. Es decir, ya no sería una infracción administrativa, sino que estarían con este reingreso tipificándolo como un delito que habría que ver en qué capítulo o título del Código Penal se va a insertar y ver entonces en ese caso qué implica el apoyar a una persona que está cometiendo un delito, es decir, inmediatamente lo estarían calificando de cómplice
como ocurriría con cualquier tipo de delito que se produzca, ¿no? Entonces hay que leer la norma para poder analizarla bien y hacer un comentario mucho más apegado a la realidad, dependerá de lo que diga, ¿no? Pero esto sí es una novedad de que se quiera tipificar como un delito. Eso significa que si yo tengo a una persona que ha cumplido una condena, lo expulso y reingresa, ese reingreso no sería una falta administrativa, sino sería un delito y por lo tanto tendría que volver a regresar a las cárceles peruanas a cumplir la condena por ese delito que no sabemos qué tipo de sanción va a tener aún. A ver, el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, estoy leyendo en la página de la PCM, ¿no? El titular de la presidencia del Consejo de Ministros añadió que el decreto también sancionará drásticamente a los extranjeros que promuevan el traslado ilegal de personas, así como el reingreso clandestino de los sentenciados. Entonces, yo no entiendo aquí, mire, sancionará drásticamente a los extranjeros que promuevan el traslado ilegal de personas, así como el reingreso clandestino de los sentenciados. Solamente a los extranjeros, que el trabajo de inteligencia debe apuntar de que se ha hecho una especie de mafia entre extranjeros que se ayudan entre sí, que más bien los peruanos no trabajan y no están implicados en este ingreso. Quizá. Creo que hay un error ahí, porque la ver. norma no puede ser así de parcial, ¿no? Es más, yo diría que tendría más sentido simplemente sin mencionar si es extranjero o nacional, sino a quien ¿A quién? colabora o contribuye, ¿no? ¿A quién? ¿No? Entonces, y eso incorpora obviamente también a personas peruanas que se encuentran asociadas con estas organizaciones de tráfico ilícito de migrantes. Entonces, pero como digo, o sea, creo que tenemos que leer la norma una vez esta sea publicada para saber exactamente qué cosa es lo que precisa y qué tipo de situación base se va a penar, con qué tipo de años, qué tipo de condena van a aplicar y además ver qué tipo de agravantes también van a considerar en estas circunstancias, ¿no? Entonces habría que esperar a que podamos leer la norma y poder opinar ya además combinándola con otro tipo de delitos que también están vigentes actualmente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al ex viceministro del Interior.